El Santo Evangelio para este tercer domingo de Epifanía lo encontramos en San Lucas, capítulo 4, versículo 16 hasta el 30, y dice lo siguiente. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el Hijo de Jesús?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo han aceptado en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de una colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Nadie es profeta en su tierra, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me hace pensar en varios ejemplos. Aquel que para la iglesia de su tiempo era tan solo un borracho alemán que estaba loco y que cuando se le pase volvería en razón. Inclusive su propio padre desaprobó su ministerio porque quería que él fuese abogado. Y bueno, con el paso del tiempo este muchacho se convirtió en el reformador que trajo nuevamente la luz del Evangelio a la oscuridad que era la Edad Media. Por supuesto, estoy hablando de Martín Lutero. Otro caso similar, alguien que fue rechazado por la comunidad científica en Alemania y después resultó ser el físico más importante del siglo XX. Estoy hablando de Albert Einstein. Otro ejemplo fue un fracaso comercial en Holanda. Era pintor y solo logró vender una pintura. Y hoy lo consideramos como uno de los pintores más importantes de la historia. Estoy hablando de Vincent Van Gogh. Sus partituras eran utilizadas después de la fiesta de la iglesia para envolver comida y sobras de comida. Y hoy nosotros lo consideramos como uno de los músicos, si no el más importante de los últimos 500 años. Estoy hablando de Johann Sebastian Bach. Nelson Mandela lo mismo, pasó preso en su país durante 27 años. O Martin Luther King, que fue despreciado por los estadounidenses de su tiempo. Son solo ejemplos de hombres, de personas que en su patria, es decir, en su propia tierra, fueron despreciados y hasta algunos perseguidos, fueron rechazados por su gente, pero sin embargo, el resto del mundo, los que no eran de su tierra, terminaron con el tiempo por reconocer el valor de los dones que Dios le dio a cada una de estas personas para que sean instrumentos útiles en manos de Dios para servir al prójimo, para servir a las gentes de todo el mundo. Y a Jesucristo esto mismo le pasó. En su pueblo era un obrero como todos los demás, dice la canción. Este es el hijo de José, aquel carpintero, decían otros. Pero resulta que este simple carpintero resultó ser el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios por quien todos
tanto los judíos de su tiempo como los griegos, como los gentiles, como nosotros mismos, llegamos a la salvación. El apóstol San Juan explica muy bien esta relación del pueblo de Dios con Dios mismo, con Jesús. En Juan 1:9 hasta el 11, un texto que estuvimos repasando en ocasiones anteriores, dice lo siguiente: esa luz verdadera, la que alumbró a toda la humanidad, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Lamentablemente sucede que nosotros somos obcecados y torpes como aquel pueblo de judíos. Puede suceder que viene un padre, un hermano, un amigo o incluso el pastor y nos da un consejo con palabras simples que nosotros podemos entender. Vamos a la iglesia, o no hagas esto porque está mal, hace esto o otro mejor. Y nuestra respuesta instintiva e inmediata es: ¿qué va a saber este? Lo conozco desde chico y ahora me quiere venir a enseñar algo. Y así es como muchas veces terminamos despreciando un buen consejo porque viene de nuestro paisano, del que es nuestro par, del que conocemos de toda la vida. Pero no vaya a ser cosa que viene un extranjero o un doctor en vaya a saber qué cosa y nos dice exactamente lo mismo y quedamos fascinados porque lo dijo con palabras elocuentes y la sabiduría de este muchacho nos descoloca. Y es así. Selectivamente tenemos nuestros referentes y hacemos caso a las personas en virtud de la autoridad o de la persona que esté hablando y no en virtud de lo que dice. Pero el problema no es porque para bien o para mal todos tenemos nuestros referentes y escuchamos selectivamente, como digo, y a mí esto me lo reclaman bastante. Mi tía me decía: eso mismo que te dijo tu profesor, te digo yo todo el tiempo y no me haces caso. No recuerdo que me haya dicho eso, pero bueno, ella lo dice. Y así también sucede a la inversa. Uno puedo hablar de la manera más clara y contundente posible y mis conocidos mucho caso tampoco me hacen. No es ese el problema. Lo grave es cuando esto mismo nosotros lo hacemos con Dios. Y esto es lo que Jesús le estaba reclamando a los judíos. Porque cuando un profeta en el Antiguo Testamento hablaba, no era el profeta por su propia boca, sino que era Dios mismo hablando por medio del profeta. Cuando un pastor predica, es el Espíritu Santo quien guió cada palabra y quien está guiando al pastor. Cuando Jesús hablaba, con muchísima más razón. Dice Juan: el que era la luz ya estaba en el mundo, es decir, el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, se había revelado en carne y estaba cara a cara hablando con su pueblo, y la respuesta fue evidente, fue triste. Ante la voz de Dios, lo que hicieron los judíos fue: todos los que estaban en la sinagoga se levantaron, lo levantaron y lo expulsaron del pueblo, es más, lo querían hasta matar. Y acá es cuando Dios nos llama la atención y cuando Dios con la ley nos refleja. Actúa como un espejo, podríamos decir, porque nos muestra tal y como nosotros somos. Así como en aquella época los judíos no quisieron escuchar a Jesucristo, no porque Jesucristo fuera de ellos o porque fuera el hijo de José, sino porque Él les decía sus verdades, porque los confrontaba con sus pecados. Y así también Jesucristo y Dios mismo, por medio de su palabra, por medio de un pastor, por medio de un hermano, a veces a nosotros nos confronta y ahí no lo queremos escuchar. Quiero que pensemos un momento en esto y reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces piensan ustedes que Dios intenta hablarles? O mejor aún, ¿cómo es que Dios intenta hablarnos? Por medio de la Biblia, por medio de la predicación,
¿Por qué no por medio del sacramento donde Él mismo está presente? Y la pregunta es, ¿escuchamos su voz? ¿O hacemos como aquellos griegos en tiempos de Pablo, cuando Pablo les estaba hablando acerca de la resurrección de los muertos y ellos dijeron, ya otro día te vamos a escuchar lo que tengas para decir? Jesucristo continúa diciendo, citando al profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar la libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor, dicen los versículos 18 y 19. Y es que hasta ahora tenemos solo malas noticias, o teníamos solo malas noticias, y es que el ser humano es bastante terco y no quiere escuchar a Dios, no le interesa escuchar a Dios cuando Dios lo confronta, pero la buena noticia es que aún así Dios nos sigue hablando. Jesucristo dice que Dios lo envió a pregonar el año del favor del Señor. ¿Qué significa el año del favor del Señor? En términos prácticos podríamos decir que para nosotros hace referencia a la gracia y a la misericordia de Dios que se derrama sobre nosotros de manera abundante, independientemente de que nosotros no la merecemos. Es como si Dios estuviese diciendo, ya te hablé por medio de la Biblia, por medio de los profetas y por medio de los apóstoles, y hasta por medio de tu pastor y de tu hermano y de tu comunidad cercana, pero no escuchaste. Entonces envié a mi único hijo, lo más preciado que tengo, para que te anuncie mi favor a vos que estás acá sentado en este banco. ¿Y cuál es este favor? Como dijimos, la gracia del Señor que se manifiesta en la salvación eterna, la cual es para nosotros gratuita, porque no tenemos que pagar, pero fue pagada por un precio altísimo por Jesucristo, quien dio por nuestra salvación su santa y preciosa sangre. Dentro del Antiguo Testamento había una serie de leyes y una de ellas tenía que ver con el año del jubileo, donde de alguna manera se perdonaban todas las deudas del pueblo y se volvía, podríamos decir, a foja cero. El que debía algo, a partir de ese tiempo, su deuda había quedado saldada, y eso mismo Dios hace con nosotros por medio de Cristo. Dios perdona nuestras deudas, así como nosotros pedimos una y otra vez en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo bueno es que no tenemos que esperar ni 7 ni 70 años para que esto ocurra, sino que el perdón de Dios es permanente, es inmediato, es abundante, es inmerecido. Y a esto un poco hace referencia a este tiempo que estamos transitando, la época de Epifanía, que en términos simples podríamos decir que Epifanía celebra o recuerda la revelación de Dios por medio de Jesucristo a los gentiles, es decir, a nosotros. Por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo, Dios se reveló al mundo, y por medio de su Hijo es que Dios se reconcilió con cada uno de nosotros. Lutero justamente decía en uno de sus sermones de Epifanía lo siguiente: este es nuestro consuelo por el cual hoy debemos dar gracias a Dios, que el Hijo no nos rechaza lisa y llanamente, sino que Él recibe también a los gentiles, es decir, a nosotros. Y sobre esto habría mucho que predicar, y tiene razón, hay que predicar bastante sobre esto todos los días, porque diariamente nosotros lo olvidamos, y olvidamos diariamente que el hombre se alejó de Dios por medio del pecado, y que el hombre se rebeló contra Dios, y que ahora Dios se reveló a nosotros por medio de Cristo, y por medio de Cristo a nosotros que nos apartamos nos volvió a buscar. Al principio de esta alocución repasábamos las palabras de Jesús: nadie es profeta en su tierra, y lejos de querer discutir con Cristo, quiero decir que no estoy tan de acuerdo con esta afirmación. Y quiero citar también algunos ejemplos. Moisés volvió a su pueblo y lo liberó. Lutero se hizo famoso en su querida Alemania, y ahí es donde
fue gran parte de su ministerio y donde se dio también el momento de reforma, Jesucristo mismo predicó primero a su pueblo, primero a los que eran suyos, a los suyos, y de ahí salieron también los primeros discípulos por los cuales nosotros tenemos el Evangelio de la salvación hoy en día. Y el libro de Hechos reafirma esto cuando en Hechos 1:8 se nos habla acerca de que hay que anunciar el Evangelio primeramente en Jerusalén y en Judea, es decir, en la propia tierra, y después salir hacia Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, a los pueblos extranjeros. Y también podría citar, ¿por qué no?, mi caso particular. A mí, en este momento de estudio que estoy llevando, me tocó predicar y trabajar durante 4 años en mi propia congregación, en mi propia casa, y muy mal recibido no fui. A lo que quiero llegar con todo esto es que lo importante para nosotros no tiene que ser si la palabra es anunciada por un local o por un visitante, si la palabra de Dios es anunciada por alguien que viene de Misiones o por alguien que es de acá de Mar del Plata. Lo que a nosotros tiene que importarnos y lo que realmente importa, el corazón de quien escucha. Y es que si no existe un corazón contrito y humilde a la hora de recibir la palabra de Dios, y si no existe un oído dispuesto a escuchar la palabra de Dios, aun cuando no nos gusta lo que dice, no sirve de absolutamente nada. Dios quiere que nosotros, como digo, escuchemos su palabra, y esto independientemente de quién la pronuncie. Una vez Lutero dijo, medio en chiste y un poco en serio, Dios habló una vez por boca de un asno y puede que ahora lo esté haciendo de nuevo por medio de mí. Y en esa misma línea el apóstol Pablo en 1 Corintios 1 dice que Dios escogió lo necio del mundo, lo que no es, para enseñar y para instruir a los sabios. Y acá está lo realmente importante y por lo cual nosotros tenemos que dar gracias a Dios, y es que Dios nos acerca a nosotros por palabras grandilocuentes que no podemos comprender, sino que Él se acerca a nosotros con palabras sencillas, por medio de personas sencillas a las cuales nosotros podemos entender. Y por eso también tenemos que, amén de darle gracias a Dios, pedirle la humildad para poder escuchar su voz. Cuando Él nos llama, ya sea por la Biblia, por nuestros pastores o por cualquiera de nuestros hermanos, aunque sea el más pequeño de ellos. Oremos entonces para que Dios, así como viene haciendo desde su amor y misericordia, envíe aún más profetas, envíe más pastores, envíe más obreros a esta su mies, que es mucha y que los obreros son pocos, como bien sabemos, para que todos, sin excepción, podamos escuchar la palabra de Dios y podamos, según su buena voluntad, responder a la voz de Cristo y ser también, ¿por qué no?, el día de mañana o hoy mismo, de ayuda y ser también, como los discípulos, como los pastores, como nuestros hermanos, profetas en nuestra propia tierra y doquiera que vayamos. Que el Señor nos ayude a todo esto hoy y siempre. Amén. Y que la paz de nuestro buen Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.